Vamos a ver ahora el capítulo 9, que corresponde a tipos de funciones, que son la inyectiva, epiyectiva y biyectiva, y el cálculo de la función inversa. En la página 148 del texto está la portada, y en la página 149 ya se trata de los tipos de funciones. En la página 153 ya se empieza a explicar la función inversa y cómo se calcula. Vamos a ver los ejercicios ahora. Ejercicio 1. Nos dan la función f que va de menos infinito al 3 cerrado al conjunto B. Y esta es la función x menos 3 al cuadrado. Ya, veamos si son correctas o no. Recordemos que la función x cuadrado es así. Si ponemos x menos 3 al cuadrado, la gráfica se corre 3 unidades a la derecha. El gráfico de este corresponde al gráfico de x cuadrado, corriéndonos 3 unidades a la derecha. Eso lo puedes ver en el libro, donde aparece la relación de gráfica. Entonces, para ver si algo es inyectiva o no, vamos a tener que trazar líneas paralelas al eje x. Como estamos trabajando con las x de menos infinito al 3, tomando el 3, estamos trabajando en este sector. En este sector, si tú trazas líneas paralelas al eje x, cada línea corta en un punto. Eso va a indicar que es inyectiva. Esta función es inyectiva. Por ejemplo, si aquí estuviéramos del menos 1 al 2, por decir algo, en la función x cuadrado, no sería inyectiva, porque si trazo una línea, la corta en 2 puntos. Eso significa que estos dos x tienen la misma imagen, y eso no es inyectivo. Pero acá, en este sector, cada línea la corta en un punto, luego es inyectiva y nos afirman que no es inyectiva. Por lo tanto, es falso. La 2. Si B va de 0 a infinito, entonces es biyectiva, nos dice. El B es el conjunto de llegada. Si ustedes se dan cuenta, las imágenes para estos x, o sea, las y's, son todos estos, que van desde el 0 a infinito, tomando el 0, porque cuando x vale 3, la imagen es 0. Luego acá, en este gráfico, las imágenes van del 0 tomándolo al infinito. O sea, el conjunto de las imágenes coincide con el conjunto B, porque nos dicen que B es 0 a infinito. Si este conjunto coincide con el conjunto de las imágenes, es biyectiva. Entonces, en este caso, sí es correcto, es biyectiva. Si nos hubiesen dicho, por ejemplo, que B va de menos 1 a infinito, el conjunto de las imágenes no coincidiría con ese conjunto y no sería biyectiva. Pero aquí sí. Y 3, nos preguntan cuál es la inversa. Entonces, en el texto se explica que para calcular la inversa, primero despejamos la x. Para despejar la x acá, aplicamos más o menos raíz. Ese 3 lo paso sumando. Cuando llegamos a esta parte, tenemos que decidirnos cuál tomamos, el más o el menos. Pero como el x, yo sé que es menor que 3, tendría que ser 3 menos la raíz, porque la raíz es positiva. Entonces, acá vamos a tener que borrar el más, como les digo, porque el x tiene que ser menor que 3. Entonces, 3 menos raíz de y es x. Cambiamos ahora el y por x y el x por y, y esa sería la inversa. Y eso coincide con lo que nos dicen en la 3 romana. Así que la 3 es verdadera, sería 2 y 3, y eso es la alternativa D. Ejercicio 2. Nos preguntan cuál de estas afirmaciones son verdaderas. La 1 nos afirma que la función x cuadrado es biyectiva, considerando que el dominio son todos los reales.
La función x cuadrado, el problema que tiene es que no es ni inyectiva ni epiyectiva. Si consideramos la función de RR, el dominio son todos los reales, pero las imágenes van del 0 hacia el infinito positivo. No cubren todo R, por lo tanto no es epiyectiva. Y no es inyectiva porque si yo trazo una línea acá, estos dos X tienen la misma imagen. Por lo tanto no es inyectiva ni epiyectiva y se necesita que sean las dos cosas para que sea biyectiva. Así que es 1 falso. Veamos la 2. Las funciones f y g son inyectivas, ambos con dominio en el conjunto de los reales, entonces f compuesto con g es inyectiva. Bueno, una función es inyectiva cuando si f de x1 es igual a la f de x2, entonces debe ocurrir que x1 igual a x2. Esa es la definición para que sea inyectiva cuando x1 y x2 están en todo el dominio, o sea, esto se tiene que cumplir para todos los x en el dominio. Entonces, nos están preguntando si f compuesto con g es inyectiva. Entonces vamos a ver qué pasa si f compuesto con g de x1 es igual a f compuesto con g de x2. Si se cumple esto, vamos a ver si llegamos que x1 igual a x2. Bueno, esto por definición es f aplicado a g. Y esto es f aplicado a g de x2. Bueno, como f es inyectiva, f de algo igual a f de esto, usando esto mismo acá, entonces g de x1 va a tener que ser igual a g de x2, por esto. Eso es porque f es inyectiva. Ahora, como g es inyectiva, esto va a implicar que x1 es igual a x2. O sea, al final de cuentas, vamos a llegar que a partir de esta información se obtiene que x1 igual a x2. Por lo tanto, la composición de función inyectiva sí es inyectiva. Así que la 2 es verdadera. Y la 3 nos dice que si una función definida de S a S es sobre, entonces inyectiva. Si una función es sobre, quiere decir que está cubriendo todas las imágenes. O sea, por ejemplo, podría tener una función así, que está definida de acá a acá. Esto es S, este es el conjunto S, supongamos que es el mismo conjunto. En este caso, el conjunto de las imágenes, supongamos que van de aquí a acá, las imágenes van, en este caso, al conjunto S. Las imágenes están cubriendo todo S. Sería una función sobre, pero sin embargo no sería inyectiva, porque estaría pasando esto. Por lo tanto, que sea sobre no va a implicar que sea inyectiva. Así que la 3 es falsa. Por lo tanto, la correcta es solo 2, la P. Ejercicio 3. Tenemos una función f que va de R a R. Y nos preguntan que con cuál de estas informaciones se puede determinar que es biyectiva. 1. Todas las rectas paralelas al eje X intersectan a la gráfica de f en exactamente un punto. Claro, porque si por ejemplo fuese así, como el x cuadrado, si yo trazo una paralela al eje X y corta en 2 puntos, ya esta función no es inyectiva, porque estas dos X tienen la misma imagen y eso no es inyectiva. Por otro lado, se requiere que siempre al trazar una línea paralela al eje X, tiene que cortarla por lo menos en un punto, porque podría ser, por ejemplo, no sé, así, aquí lo toma y aquí no, da lo mismo. Esta es inyectiva
porque siempre lo va a cortar en un punto. Pero en esta zona, si ustedes se dan cuenta, trazo una línea, no va a cortar la gráfica. Significa que van a haber I en R acá, en el conjunto de llegada, que no van a tener preimagen, porque esto no está en el dominio. O sea, acá no está cortando el gráfico, significa que hay I que nos están tomando. Eso va a implicar que no es epiyectiva. Por lo tanto, se requiere que al trazar líneas paralelas al eje X, la corten en por lo menos un punto. O sea, exactamente en un punto. Si la corten más de un punto, como acá, no sería inyectiva. Entonces, exactamente en un punto. Entonces, la 1 es correcta. Mientras que la 2 dice que las rectas paralelas al eje Y tienen que cortar a la gráfica en exactamente un punto. Sí, porque aquí, si yo trazo aquí y lo corto en 2 puntos, esto va a significar que la función no es funciona. O sea, esto es una relación, no es funciona. Porque este X tendría 2 imágenes. O sea, la 2 es para determinar si funciona o no, no para ver si es inyectiva o epiyectiva. Por lo tanto, la 2 no me sirve porque eso me sirve para ver si funciona. Por lo tanto, es la A una por sí sola. Sea f la función 2x menos 3 partido por x más 5. Y dice que está definida en los reales menos el menos 5. Eso porque no puede tomar el menos 5, porque menos 5 más 5 es 0, quedaría dividido por 0 y no estaría definido. Por eso el dominio es este conjunto. Ya, y nos pregunta la inversa. Entonces, para calcular la inversa, lo que tenemos que hacer es despejar la x acá. Entonces, y 2x menos 3 partido por x más 5, pasamos multiplicando, tendríamos xy más 5y, 2x menos 3. Quiero despejar la x, por lo tanto todas las x las pasamos a un lado y todos los sin x al otro. Pasamos el 3 para acá, paso este xy restando, factorizo por x, y despejo la x. Después que despejamos la x, cambiamos la y por x y la x por y. Este es el procedimiento que se enseña en el texto para calcular la inversa. Por lo tanto, esta función es la inversa de esta. Solamente que acá no podría estar definida para el 2. O sea, la inversa, el dominio de la inversa sería los reales menos el 2. Entonces, buscamos la alternativa, 5x más 3 partido por 2 menos x con r menos 2. Y esa es la alternativa B. En el ejercicio 5 nos dan el gráfico de la función inversa de f. Corta acá en el 1 y este es menos 3. Y este es el gráfico de f a la menos 1. Y nos preguntan cuál sería la gráfica de la función f. Entonces, lo que pasa es que si este 1,0 está en el gráfico de este, en el gráfico de la función inversa debería estar el punto 0,1, se invierte esto. Y 0,1 está acá. O sea, por aquí debería pasar el gráfico de la inversa de este. Si esto es 0 menos 3, la inversa debería estar pasando por el punto menos 3,0 que está acá. Bueno, siempre va a ocurrir que el gráfico de la
función y de la inversa van a ser simétricos con respecto a la recta y igual a x como se explica en el texto. Por lo tanto, tendríamos que buscar la alternativa que pasa por el menos 3 y el 1. Y esa es la alternativa D.